Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Yayapin. La cuarta exposición internacional de productos de consumo de China se llevó a cabo en la provincia de Hainan. Como la exposición de consumo más grande de la región Asia-Pacífico, este año el evento atrajo la participación de más de 3.000 marcas de todo el mundo. La atracción de esta exposición no solo radica en el vasto mercado de consumo de China, sino también en la oportunidad que representa el puerto de libre comercio de Hainan, siendo el primero de su tipo en China. En nuestro programa de hoy nos centraremos en esta exposición, así como en el puerto de libre comercio de Hainan. Nos complace contar con la participación en línea del señor Víctor Cadena, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de México en China. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Gracias Roberto por la invitación, un saludo para ti y toda tu audiencia. Muchas gracias. Bueno, entonces la cuarta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China se celebró en Hainan. A su juicio, ¿qué oportunidades representa esta feria, este evento para las empresas y las marcas internacionales, especialmente para las empresas de los países latinoamericanos? Primero, habría que decir que Hainan tiene una localización estratégica, muy cercana a los países del sureste asiático, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, y las políticas que tienen dentro de Hainan, particularmente el puerto de libre comercio, suponen incentivos fiscales y específicos para el consumo interno y para importación-exportación. Entonces, ¿qué representa esta feria en este contexto? Representa un escaparate, representa una plataforma para que empresas, en este caso de América Latina o extranjeras en general, se inserten en la economía no solo de Hainan, sino de China en general, y pueden acceder a estos otros países del sureste asiático con ciertas tarifas preferenciales. Entonces es muy interesante estas políticas que son atractivos para empresas extranjeras. Sí, claro. Entonces, para usted, ¿qué importancia tiene este evento en un contexto de que en el mundo estamos enfrentando una desaceleración económica y una falta, escasez de fuerzas para el comercio? Bueno, creo que China en general envía una señal de apertura a los mercados, de inclusión. En 2023, alrededor de 53,000 nuevas empresas fueron registradas en China con capital extranjero. Esto es más del 40% de las empresas registradas en 2022. Entonces, creo que esta señal, particularmente después de post-COVID, es una señal muy buena de crecimiento, de apertura, y en este caso, el que existan este tipo de oportunidades, este tipo de plataformas, en este caso concreto en Hainan, pues es una invitación a que más empresas extranjeras se inserten en la economía del sureste de Asia, pero en particular que tengan participación en estas políticas que tienen muy puntuales el de Hainan, ¿no? Y también conviene decir que el área de Hainan de libre comercio supone más de 10 veces el área total de China continental de libre comercio, de las diferentes zonas de libre comercio. Entonces, para ser específico, 13 veces. Entonces, el tamaño, geográficamente hablando, supone 13 veces más el resto de todas las 20 áreas de libre comercio en China continental. Entonces, creo que supone incentivos muy, muy atractivos. Sí, claro. Bueno, esta ya es la cuarta vez que Hainan coge la exposición. Entonces, yo creo que cada año siempre hay unos nuevos avances y nuevas innovaciones. Entonces, a continuación vamos a ver un vídeo para conocer más detalles sobre este evento, esta feria que se celebró este año en Hainan.
La primera gran feria internacional del año en China se celebra en la provincia de Hainan. Durante los 6 días que duró, la cuarta exposición internacional de productos de consumo de China reúne en la ciudad de Haikou, en el sur de China, a representantes comerciales de todo el país y de varias partes del mundo. La exposición representa el primer gran evento internacional de este tipo que se celebra en China este año y es una de las medidas más destacadas de la iniciativa del Ministerio de Comercio titulada Año de Promoción del Consumo. Bajo el lema Compartir oportunidades abiertas para crear una vida mejor, el evento, también conocido como Exposición de Hainan 2024, se centra en los productos de consumo digital, ecológico y saludable. Más de 4.000 marcas provenientes de 71 países y regiones están presentes para ofrecer sus productos y conseguir nuevos clientes. El Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Hainan es la sede principal de la expo de este año. Además, se lleva a cabo otras exposiciones sobre yates y veleros, tiendas libres de impuestos y sobre salud internacional en Haikou y Boao. Estas exhibiciones aprovechan los beneficios de la política de puerto de libre comercio, reflejando nuevos escenarios de consumo, áreas innovadoras y otras características importantes. La cuarta edición de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China cuenta con una superficie récord de 128.000 metros cuadrados. Además, registra una mayor cantidad de expositores y compradores en comparación con años anteriores. Irlanda es el país invitado de honor de este año y cuenta con un recinto dedicado a mostrar la innovación científica y tecnológica. Empresas del Reino Unido, Mongolia y Malasia exhiben sus productos por primera vez en el evento. También se realizan actividades temáticas destacadas como un evento sobre innovación global para el consumidor y el lanzamiento de nuevos productos. Ahora continuamos hablando con el señor Víctor Cadena. Ya que hablamos del consumo, yo creo que hay un punto muy interesante, es que en estos últimos años, concretamente desde 2022, China comenzó a mencionar un concepto que es el nuevo patrón de desarrollo económico de doble circulación, es decir, tomar el mercado interno como pilar, mientras que los mercados internos y externos se impulsan mutuamente. Yo creo que desde el comienzo del planteamiento de este concepto ya había muchas como investigaciones, muchas interpretaciones sobre esto. Ahora hemos llegado al año 2024. ¿Qué entendimiento tiene usted sobre este concepto de desarrollo? Bueno, creo que tenemos que recordar que China, en términos de Producto Interno Bruto, creció 3% en 2022, 5.2% en 2023, y la expectativa para el actual año, 2024, es un crecimiento del 5%. Es notoriamente alto, muchísimo más alto que la gran mayoría de los países, pero más allá del porcentaje en sí mismo, es el tamaño de la economía, ¿no? Por el tamaño de la economía, un 5% es altísimo, proporcionalmente hablando, lo cual, como tú haces referencia, pues está vinculado al consumo, en gran medida al consumo interno, no solo a las exportaciones. China representa, en términos de su consumo, más bien, representó alrededor del 80% del crecimiento en 2023, el consumo. Y se estima que para este 2024 la tasa de interés nominal de consumo sea entre 4.2 y 5,1%. Y esto va aparejado pues, de una clase media más grande, una clase media con mayor poder adquisitivo, que es el principal impulsor del crecimiento económico del país, y no solo del país, sino también yo diría, vinculado al comercio exterior de los demás países, a la importación de bienes y servicios también del exterior, ¿no? Entonces creo que es una señal muy positiva en términos macroeconómicos y también de política interna, este tipo de cifras y lo que ello representa. La realidad es que en estos últimos 2 años el consumo ha sido una palabra clave, importante en el desarrollo económico de China.
este país está promoviendo activamente la demanda interna, estimulando el potencial de consumo y ampliar las importaciones de bienes de consumo de alta calidad. Entonces, según sus observaciones y pasándose de su trabajo, que es fomentar el comercio, ¿no?, y la inversión entre China y las empresas de México, ¿qué oportunidades ve esto para las empresas internacionales y cuáles son sus consejos para las empresas mexicanas sobre cómo aprovechar las oportunidades de consumo en China? Sí, pues en particular, primero quisiera mencionar el caso de América Latina y luego aterrizarlo a México. China es actualmente el principal socio comercial, yo diría el número uno, en la mayoría de los países de América Latina. En algunos es el número uno, en algunos es el número dos global, ¿no? En el caso de México, China es el segundo mayor socio comercial globalmente y para México, y México es para China su segundo mayor socio comercial en América Latina después de Brasil. El año pasado tuvimos un comercio bilateral de alrededor de 130 billones de dólares. Ha habido un crecimiento general sostenido de alrededor del 10% en los pasados 5 años. Entonces, 10% crecimiento bilateral. Y esto pues es muy positivo en términos no solo nominales, sino lo que eso representa. También China actualmente se encuentra dentro de los 5 primeros países fuente de inversión extranjera en México. Y bueno, creo que ya hay una madurez y bases muy sólidas, más de 50 años de relaciones diplomáticas. En el caso de la Cámara de Comercio de México, tenemos ya 16 años de establecimiento aquí y operaciones. Entonces hay una relación muy madura, vínculos en materia política, en materia económica, en intercambios culturales muy sólidos, una relación muy madura, y eso es lo que representan las cifras. Y en ese sentido, creo que el consumo también abonda en este tipo de confianza y crecimiento, y creo que la expectativa para los siguientes años va en esa tendencia, que va a haber mayor comercio bilateral, mayor intercambios políticos, económicos, culturales, etc. Ya que hablamos de la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, cabe mencionar que su sede, Hainan, es una vanguardia de la apertura de China. Recordamos que hace más de 40 años Hainan era uno de los primeros lugares en aplicar la política de reforma y apertura. Y ahora en esta nueva ronda de apertura, Hainan es el primer puerto de libre comercio de China. No sé si usted ha visitado alguna vez Hainan. ¿Cuál es su impresión sobre esta provincia, esta isla? Sí, de hecho la primera vez que visité Hainan fue hace alrededor de 13 años. Y de hecho he tenido oportunidad de ir varias veces a lo largo del tiempo. La última vez que fui fue hace poco más de un mes. Entonces, a lo largo de este periodo he sido testigo del desarrollo en términos de infraestructura, ¿no? Actualmente tiene 3 aeropuertos internacionales, tiene vías férreas excelentes de comunicación, hoteles, resorts. No lo habíamos mencionado, pero es importantísimo. El turismo y los hoteles de gran escala, de primer nivel, las playas hermosas en Hainan. Y bueno, a través de estos años he sido testigo de este crecimiento económico, y no solo económico, yo diría social, también cultural, ¿no? El crecimiento de universidades, instituciones educativas es evidente. Es evidente, y como tú atinadamente lo dices, Roberto, es punta de lanza en la apertura. Eso también lo demuestra, por ejemplo, la política de visas. Actualmente Hainan tiene una política de liberación de visa para 59 países. Sí. Recordamos que fue en 2008 cuando el presidente chino Xi Jinping planteó por primera vez la construcción del puerto de libre comercio de Hainan. Hasta ahora se han lanzado muchas políticas de facilitación para inversión, para el comercio, etc. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los atractivos únicos del puerto de libre comercio de Hainan?
Yo creo que va muy ligado a la industria específica y a la geografía específica. Ujú, Para aquellas empresas que estén, por ejemplo, vinculadas al servicio, a productos como healthcare, ¿no? Cuidado de la salud, ujú. a cosméticos, a productos de lujo, digamos, ropas, joyas, bisutería. Yo veo muchísimas oportunidades ahí porque existen esta área especial y hay los turistas, que también hay que decirlo, Hainan es de los principales destinos turísticos en China y en el sureste de Asia. Entonces, el consumo que hace ese tipo de turistas al visitar Hainan no va ligado a quedarse en el hotel y a la playa, sino va a las compras, al consumo que van a hacer ahí. Entonces, ahí hay ciertas oportunidades para poder vender a esa masa muy grande de turistas, pero por otro lado también visualizar, y repito, habría que ver el producto específico, temas de tarifas arancelarias, la conveniencia de usar Hainan como plataforma para efectos de reducción del impuesto sobre la renta, reducción de impuesto a la exportación, eh, y creo que es viable. Y de hecho, en la pasada visita que realicé, visitamos un par de empresas de manufactura y es impresionante lo que están haciendo, el crecimiento que están teniendo, las instalaciones que tienen y precisamente es por eso, ¿no? Es derivado de las políticas públicas del Puerto de Libre Comercio, que esas empresas decidieron instalarse ahí para usar Hainan como plataforma. Claro, claro. Entonces, ¿qué consejos daría la Cámara de Comercio de México a las empresas internacionales, a las empresas latinoamericanas, especialmente a las mexicanas que están interesados, están deseando invertir en el puerto de libre comercio de Hainan? Sí, pues lo primero es investigar las políticas públicas, acercarse a instituciones como pudiese ser la Cámara de Comercio de México en China, como pudiese ser el CCPIT, que es el Consejo Chino para la Promoción de Inversiones, también el Buró de Comercio, la página web del Buró de Comercio del gobierno de Hainan, que tienen muchísima información en sus redes sociales, en sus links oficiales, para entender cuáles son esas políticas, ¿no? Cuáles son esos incentivos y también pues explorar, ¿no? Creo que también en el extranjero, particularmente en América Latina, en México, conocen Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, pero no necesariamente conocen otras áreas que representan muy buenas oportunidades, ¿no? Hainan es un caso, otras áreas en China continental son otro caso, ¿no? Entonces, creo que es en gran medida ese interés, despertar ese interés en el empresariado, en explorar otras oportunidades, ¿no? No los lugares tradicionales, sino además de eso, lugares especiales que tienen políticas especiales, en el caso de Hainan, y si coincide con las expectativas y los intereses de las empresas, pues adelante, ¿no? Ir, invertir, realizar negocios bajo una fórmula ganar-ganar. Sí, claro. Víctor, pues usted lleva tantos años dedicándose al fomento de las actividades económicas y comerciales entre China y México. Yo quería escuchar o conocer que desde su visión profesional, ¿cuáles pueden ser los factores importantes a considerar, por ejemplo, para ustedes, para las empresas extranjeras, al considerar invertir en un país? ¿Y cree usted que ahora sigue siendo un momento apropiado para que las empresas extranjeras invierten en China? Y como mencionaba antes, China es el principal socio comercial de América Latina como región, ya sea el país número 1 o el país número 2, en la gran mayoría de los países. Entonces, definitivamente, somos muy cercanos. Creo que el Océano Pacífico nos une, no nos separa, sino que nos une.
y no es que haya buen momento o mal momento para hacer inversiones. Yo creo que todos los momentos brindan oportunidades y el mercado está ahí, las relaciones, afortunadamente las relaciones políticas entre ambas regiones son muy positivas. Sí, claro. En la gran mayoría de los casos. Entonces, las oportunidades están, ¿no? Las oportunidades siempre están, es cuestión de que sepan aprovecharse. Y creo que no solo en el sentido de América Latina hacia China, también viceversa. Podemos identificar la inversión de China en América Latina como región. También es el inversionista número 1, número 2 en la gran mayoría de los países. Entonces, creo que hay un nivel de madurez, de confianza entre ambas regiones muy bueno, y se vislumbra también un futuro muy prometedor en ese sentido. Sí. Usted ha mencionado que China es el principal socio comercial de América Latina como un conjunto. Entonces, concretamente, sí, ¿cómo es el nivel actual de cooperación comercial y de inversión entre China y México? Y, por ejemplo, en su opinión, ¿cuáles pueden ser los terrenos que podemos ampliar la cooperación entre los dos países? Bueno, muy buena pregunta. En el caso de México y China, muy puntual, si bien es cierto que no tenemos un tratado de libre comercio, pero es cierto que también tenemos otros instrumentos que brindan certeza para los negocios, para las inversiones, para el comercio, ¿no? Como es el caso de un acuerdo para evitar la doble tributación, como es el caso de un acuerdo para la protección recíproca de las inversiones, un comercio bilateral creciente, más del 10, por alrededor del 10-12% año con año. Las oportunidades, en el caso muy puntual, las identificamos en sectores de consumo, ¿no? Bienes de consumo, alimentos, maquinaria, automotriz. El sector automotriz es muy interesante, Roberto, y quisiera profundizar aquí. ¿Así? En el caso de los vehículos manufacturados en China, en 2022 tuvieron una participación en el mercado local de alrededor del 20%. Se estima que para 2025 van a subir al 30% de la participación de mercado. Entonces, esto es muy interesante porque México es el séptimo mayor productor de vehículos mundial, y alrededor del 90% en general de la producción son exportados a Estados Unidos. Entonces, hay una gran cantidad de empresas chinas en México, en el sector automotriz, en el sector de autopartes. Ese es uno, ¿no? Pero yo diría en telecomunicaciones, en manufacturas, en maquinaria, en tecnologías de la información, en comercio electrónico. Hay muchísima participación, vinculación, y creo que las mejores oportunidades están por venir. O sea, si bien es cierto, tenemos un comercio muy grande, o sea, el comercio es $130 billones para ponerlo en contexto, y es mucho mayor que muchísimos países europeos con China. Entonces, creo que las bases están ahí, es una relación muy madura, y en particular en el contexto actual de las políticas que existen en Estados Unidos, con las tarifas arancelarias respecto de productos chinos, México juega una posición muy positiva para vincular productos y servicios entre China y América del Norte. Sí, claro. El presidente chino Xi Jinping mencionó en varias ocasiones que estamos experimentando unos cambios que nunca no se ha visto en un siglo. Realmente en estos últimos 10 años también hemos visto cambios enormes dentro de China. Usted lleva largo tiempo viviendo y trabajando para fomentar el comercio y la inversión entre China y México, y realmente es un gran testigo, ¿no?, del cambio de China. ¿Qué le impresiona del desarrollo de China en estos últimos años? ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro desarrollo económico de este país?
Pues como bien lo dice Roberto, creo que el crecimiento, el desarrollo ha sido impresionante, ¿no? Me tocó a lo largo de los años ser testigo de la infraestructura, ¿no? La capacidad instalada en términos de autopistas, aeropuertos, líneas de tren rápido, escuelas, en términos también de facilitación de negocios. Pongo un caso. Hace 14 años registrar una empresa en China tomaba en promedio 4 meses, ¿no? Desde la obtención de la licencia comercial, la licencia de exportación, todos los papeles, la apertura de la cuenta bancaria. Actualmente, bueno, no actualmente, de hecho, desde hace ya varios años, es algo que se puede hacer literal en 1 o 2 días. Rapidísimo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, yo diría la economía, la parte de la economía digital, el sistema de pagos, como aquí el pago a través de los teléfonos móviles para todo, ¿no? Para el restaurante, para comprar boletos de tren, para comprar boletos de cine, para absolutamente todo. Ya no se usa dinero en efectivo. Desde hace varios años en China, en términos generales, todo es dinero digital. Eso no sucede en América Latina, no sucede en Europa. Esa ha sido una transición rapidísima. Y la tercera, creo que quizá más importante, es de fondo, ¿no? Es el crecimiento de la clase media, erradicar la pobreza extrema, el desarrollo de nuevas ciudades. Es impresionante el tamaño de las ciudades y la infraestructura que tienen. En América Latina pocas ciudades tienen metro, ¿no? O solo las más grandes del país tienen en metro subway, pues, ¿no? Aquí en China existen docenas y docenas de ciudades que tienen esa infraestructura, ¿no? Y creo que también, ya para cerrar el comentario, el fondo me parece, es mi interpretación personal de las políticas del gobierno central, es elevar el nivel de la calidad de vida de las personas, y considero que ha sido un modelo exitoso del Partido Comunista, por supuesto, encabezado por el presidente Xi, para tener esa capacidad no solo de generar desarrollo económico y crecimiento económico, sino generar crecimiento en la calidad de vida de millones y millones de personas. Repito, elevar eso a una clase media muy alta, muy grande en términos de población, ¿no? Eso es impresionante, y creo que ahí hay lecciones que aprender en términos de erradicación de la pobreza, en términos de políticas públicas que fomenten el engrosamiento de clase media. Sí. Definitivamente hay políticas públicas que aprender, y creo que, por supuesto, ajustados a la naturaleza de cada país, pero creo que China ha sido muy, muy exitoso en ese contexto. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente China está experimentando unos cambios en la estructura del consumo, y el país también está tratando de fomentar el consumo interno y aplicando una serie de políticas. Esperamos que estas políticas, por una parte, puede inyectar más factores estabilizadores para el crecimiento económico de China, sino también proporciona oportunidades también para los otros países, las empresas de otros países del mundo. Gracias, Víctor, gracias por sus comentarios. Gracias a ti, Roberto, y a tu audiencia. Muchas gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos, y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.